Por fin he podido grabar un video, me he animado, así que bueno, espero que les sirva. Seguramente va a tener errores, pero bueno, un poquito de paciencia, así podemos aprender, me parece un poquito mejor. A partir de ahora vamos a empezar a armar compuestos químicos, pero para eso necesitamos establecer algunos conceptos que son importantes. Arrancamos por el concepto de fórmulas. Y esas fórmulas no son más que moléculas. Entonces, primero vamos a recordar lo que es un átomo. Un átomo es la menor porción de materia capaz de combinarse para formar moléculas. Estas moléculas pueden ser simples, cuando están formadas por átomos iguales, y entre esas vamos a encontrar las monoatómicas, que son aquellas formadas por un solo átomo, y es el típico caso de los metales. Ya habíamos visto que los metales se unían por enlaces metálicos y que de esa manera compartían electrones, y todos los átomos de esas moléculas son iguales, por eso se llaman monoatómicas. También encontramos las moléculas diatómicas, o también llamadas biatómicas, que son aquellas que tienen este 2 debajo, y esto quiere decir que son dos átomos unidos que forman molécula. En la naturaleza solamente se van a encontrar de esta forma. No vamos a encontrar el cloro solo, sino siempre el cloro unido a otro átomo de cloro. Y son diatómicas. Son solo estas las que aparecen: cloro, bromo, yodo, flúor, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Son solo estas, y es importante que las recuerden. Inclusive las pueden marcar recuadrando la tarjeta de la tabla periódica de cada uno de estos elementos. De modo que cada vez que los vayan a utilizar para hacer una reacción química, los pongan con este sub 2, porque es la única forma que se los encuentra en la naturaleza. También tenemos las poliatómicas. ¿Se acuerdan cuando vimos alótropos? Y vimos los alótropos del oxígeno, que el oxígeno se presentaba como oxígeno sub 2 y oxígeno sub 3. Bueno, estas moléculas se llaman poliatómicas. Es el caso del fósforo, del azufre y del carbono. Lo vimos cuando vimos alótropos. Y están las moléculas que llamamos compuestas, que son aquellas que están formadas por diferentes átomos. En este caso hemos marcado el dióxido de carbono, que ustedes ya lo conocen, el cloruro de sodio, que es la sal común, o el agua. Fíjense que en el caso del agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Estas moléculas se representan gráficamente a través de fórmulas. Estas fórmulas pueden utilizar la estructura de esferas, como en el caso del agua. Fíjense acá, la esfera roja corresponde al oxígeno y las grises corresponden a los hidrógenos que están formando las moléculas. Representativamente es bastante divertido verlas así, como esfera. Sin embargo, es muy difícil llevarlo esto al papel, por lo cual vamos a utilizar siempre los símbolos químicos. Fíjense en el caso del agua, también hemos repetido el ejemplo para que vean que estas fórmulas se establecen a partir de símbolos químicos y de un coeficiente. Fíjense en el caso del agua, el símbolo del hidrógeno, el símbolo del oxígeno y un coeficiente. Este coeficiente lo que nos dice es la cantidad de hidrógenos que va a tener esta molécula. En este caso son 2 hidrógenos y 1 oxígeno. La UPAC nos permite no poner este número 1, así que cada vez que aparezca el símbolo químico sin nada, ya suponemos que tiene como coeficiente 1. Los demás números de coeficiente hay que colocarlos siempre. Entonces acá tenemos 2 hidrógenos por cada oxígeno, lo mismo que teníamos en la forma de representación de las fórmulas a través de esferas. Una esfera roja del oxígeno y 2 del hidrógeno. Pero, ¿cómo es que se producen estos compuestos químicos? ¿Cómo es que se enlazan y se comparten electrones, los ceden, los ganan? ¿Cómo es? Nosotros vamos a empezar a armar la fórmula a partir del intercambio de número de oxidación. La teoría de cómo se intercambia el número de oxidación está en la parte de la teoría de los óxidos, y no la he repetido para no repetir la misma información. Pero acá aparece un concepto importante que es el número de oxidación.
Si bien habíamos visto el número de valencia, que es casi lo mismo que el número de oxidación, como algunos elementos tienen varios números de oxidación, es decir, la cantidad de electrones que intercambian durante la reacción, entonces se dejó de utilizar el número de oxidación como número de valencia y se utiliza directamente estado de oxidación o número de oxidación. Porque la valencia representa solamente los electrones del último nivel de energía. En cambio, el número de oxidación no solo representa esos electrones, sino en algunos casos, como el manganeso, como el cromo, representa otros electrones que es capaz de poner en juego ese elemento. Los números de oxidación, yo les he hecho una tabla que se encuentra después de estas imágenes. En esta tabla lo que hacemos es mostrar los números de oxidación que son más frecuentes en cada elemento, porque en la tabla periódica, por supuesto, aparecen. Generalmente los modelos de tablas periódicas tienen una tarjeta base que utilizan para mostrar cuáles son los datos de este elemento, pero allí aparecen los estados de oxidación y los números de oxidación. Yo se los he marcado para que ustedes lo observen. Me gustaría que en este momento estuvieran la tabla periódica a mano y puedan buscar números de oxidación en las tablas. Sin embargo, como les digo, yo les copié acá una tabla con números de oxidación que son más frecuentes de cada elemento. En este caso, las fórmulas las vamos a hacer intercambiando entre los elementos que reaccionan sus números de oxidación. Y estos intercambios, estas combinaciones nos van a dar lugar a las reacciones químicas, que son los cambios que experimentan las sustancias cuando se combinan con otras, cuando se unen. Algunas de estas reacciones son netamente naturales, como la imagen de la lata que les puse en la otra teoría, una lata que uno lo deja al aire libre, con el oxígeno del ambiente, con un poquito de ayuda de la humedad ambiental, se forma el óxido de hierro. Pero hay formas de mostrar gráficamente cómo se producen estas reacciones. A esta representación gráfica le vamos a llamar ecuaciones químicas. Estas ecuaciones químicas van a estar formadas por dos partes importantes. Los reactivos, en este caso vamos a tener sodio y oxígeno, y las fórmulas de los productos, que es el compuesto que queda después de que se han unido el sodio y el oxígeno. En este caso hemos puesto como ejemplo el óxido de sodio. No olvidarse que el oxígeno, como vimos antes, como el oxígeno, el cloro, el bromo, el yodo, el nitrógeno, el hidrógeno, son diatómicas y en la reacción deben colocarse así. Bueno, en esta reacción entonces el sodio se unió con el oxígeno y nos ha dado el óxido de sodio. Esta reacción es una reacción frecuente, pero si ustedes la observan con detenimiento vamos a ver que la fórmula del resultado del producto, es decir, la fórmula del óxido de sodio, tiene 2 átomos de sodio, me lo dice acá el coeficiente, y tiene un átomo de oxígeno. Sin embargo, cuando partimos de la reacción, teníamos un átomo de sodio y 2 de oxígeno. Por la ley de las masas sabemos que en toda reacción no podemos perder o ganar material, sino que la cantidad de átomos a ambos lados de la flecha debe ser igual, porque la materia no se pierde ni se destruye, ni se gana. Entonces, lo que hacemos es equilibrar. ¿Y cómo lo equilibramos? ¿Cómo hacemos que la cantidad de átomos a ambos lados de la flecha de cada elemento químico se mantenga constante? Comenzamos siempre por el oxígeno. Fíjense que acá lo que hemos realizado es un balanceo, o se puede llamar igualar o equilibrar. Cualquiera de esas formas nos muestra este procedimiento que tenemos que hacer para que la cantidad de átomos a ambos lados de la flecha sea idéntica. En el caso del oxígeno, lo que hacemos es, al tener oxígeno, 2 átomos de oxígeno del lado de los reactivos y uno solo del lado de los productos, multiplicamos todo por 2. En este caso,
vamos a tener 2 por este 1 chiquito aquí, vamos a tener 2 átomos de oxígeno y en este caso, en el caso de los reactivos, también 2 átomos de oxígeno. Fíjense qué pasa con el sodio. Ese 2 también multiplica al subíndice sodio que se encuentra acá. De modo que 2 por 2 me da 4 sodios, por lo cual debo colocar el coeficiente 4 delante del sodio. Finalmente vamos a tener que 4 átomos de sodio más una molécula de oxígeno nos dan como resultado 2 moléculas de óxido de sodio.